amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Que nadie te quite la corona. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Un tema con vosotros, como el título de estos días que vamos a estar juntos es Contracorriente. Es muy raro tener la cámara tan cerca, ¿vale? Por si me noto un poco nervioso. El título de esta semana o de estos días que vamos a pasar juntos es Contracorriente. Así que estuve pensando qué podría hablar acerca de algo que sea contracorriente, algo que sea contracultural, algo que sea contra lo que nosotros vivimos en este momento. Y se me ocurrió que algo muy extraño que los cristianos, o que define a los cristianos, que es particularmente contracorriente, es un aspecto puntual de la vida del ser. Y quiero hablar acerca de la felicidad. Cuando nosotros pensamos en felicidad, cuando la gente de afuera, mejor dicho, piensa en felicidad, ¿en qué está pensando? A ver, ¿qué me pueden decir? Amor. Dinero, amor, ¿qué más? Vanidad, beber, éxito, fama, poder, tiktoker, ¿qué? Propósito, bueno, muchas personas también piensan en propósito. ¿Qué más podríamos decir? Objetivos cumplidos. Objetivos cumplidos. La verdad es que cuando nosotros abrimos el panorama de lo que representa la felicidad fuera de nuestro entorno, fuera de nuestra comprensión o nuestra cosmología adventista, nos damos cuenta que la felicidad es muy ambigua. Así que el día de hoy y el día de mañana solo vamos a estar hablando de un solo punto: la felicidad. Y para hablar acerca de este tema, quiero comenzar preguntando, ¿cuál creéis que es el libro de la Biblia menos leído? Lamentaciones, dicen por aquí. Ageo, muy bien. ¿Qué otro libro me dicen? Abdías, muy bien. Hay gente que ni siquiera sabe que Abdías es de la Biblia. ¿Cuál? Tito, muy bien. Amos, muy bien. Oseas, no es posible que de momento no hayamos dado en el clavo. Eclesiastés, no. ¿Cuál? Números, por supuesto que no. Proverbios, no. Deuteronomio, no. ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Archie. Aranza acaba de decir que el libro menos leído es el libro de Apocalipsis. ¿Quién cree que esto es cierto? Levante su mano. Aranza, tienes que levantar la mano, Aranza. Vale. Saben que aunque nosotros los adventistas del séptimo día tenemos una teología basada en el libro de Daniel y evidentemente en el libro de Apocalipsis, normalmente la gente no lee el libro de Apocalipsis. De hecho, bueno, creo que aquí hay mucha gente no sé si mucha gente, pero alguna persona habrá de Latinoamérica, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno? Vale, bueno. No sé si habéis escuchado este refrán. Por lo menos cuando yo era pequeño decían, el que lee Apocalipsis se vuelve loco. O sea, es tanta la adversión que tenemos al libro de Apocalipsis que se creó un refrán como que, oye, si ya leer la Biblia es complicado, leer el Apocalipsis es de locos. Así que yo quiero hoy hablar acerca de la felicidad partiendo desde el libro de
Apocalipsis. Algo un poco extraño, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué versículo voy a leer? A ver si hay algún iluminado. 1:3. 1:3. ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es su nombre, hermano? Sebastián. Sebastián. Qué grande, amigo. ¿Sabe lo que significa tu nombre? Honor. El que honra. El que honra. Qué grande eres, Sebastián. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis 1:3. Dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Muy bien. En este momento quiero comenzar describiendo un punto importante del libro de Apocalipsis. Al contrario de lo que la gente menciona, que es un libro de miedo, un libro que hay que tener con mucho respeto, el libro comienza diciendo: bienaventurado el que lee la palabra de esta profecía. Así que vamos a tocar un aspecto muy raro de la felicidad desde el libro de Apocalipsis. Bienaventurado, ¿qué significa, por cierto? ¿Cómo? Bendecido, feliz, pleno, lleno, satisfecho. O sea, es una expresión un poco difícil de entender para nosotros, pero quiere decir una persona que está completa, que se siente bien, que dice: no me falta nada. Así que hay una bendición para las personas que entiendan de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice: bienaventurado el que lee. Yo ahí noto algo muy raro. En primer lugar, ¿por qué creemos que alguien que se expone al libro de Apocalipsis podría ser feliz o dichoso? ¿Por qué? Por las promesas. Muy bien, vamos a aceptar eso por hoy, pero mañana vamos a ampliar un poco más qué significa la felicidad, pero no desde esta perspectiva, sino de una nueva, ¿vale? Vamos a aceptar que somos felices porque tenemos las promesas del Apocalipsis, donde Dios dice que va a cuidar a su pueblo, ¿sí? En el momento final, en el momento del tiempo del fin. Pero hay un poco más que vamos a escarbar el día de mañana. Pero me llama la atención que el versículo comienza diciendo: bienaventurado el que lee. Pregunto, ¿por qué se hace en singular y no en plural? ¿Por qué se dice bienaventurado el que lee y no bienaventurado los que leen? Porque sí se dice bienaventurado los que oyen. Hay una diferencia, ¿lo notamos? Bienaventurado el que lee. ¿Por qué se utiliza en singular? A ver, hermana Ana, Aranza, ¿por qué crees? No sé, porque a lo mejor si lo hacen en plural es como que tienes que entender que para hacerlo necesitas a las personas. En cambio, si habla de ti es como que te preocupas por ti. Vale, muy bien. Aranza dice que dice el que lee porque se está refiriendo como a una conexión personal, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién me dice más? ¿Por qué creemos que dice el que lee y no los que leen? Porque luego dice los que oyen. Porque cada quien tiene que leer. Cada quien tiene que leer, muy bien. Ahora, a ver, hermana, ¿qué decías? ¿Qué decías? ¿No? ¿Nada? Vale. Muy bien. Dios trasciende la vida de la persona de forma personal. Dios lo atraviesa, lo trasciende, lo lleva más allá. Vale, muy bien, porque Dios trabaja de forma personal con las personas. Todo esto suena muy bonito, pero honestamente es una aplicación, porque no es cierto. Ahora, creo que Eduardo estaba mencionando, cuchuchando por allí, más o menos de qué se trataba la respuesta. Cuando este libro se escribió, se mandaban cartas, ¿saben? O epístolas, se mandaban mensajes, y entonces eso se conocía como carta abierta. Entonces llegaba un mensajero y en el pueblo decía: carta del apóstol Juan, carta del apóstol Pablo. Y entonces, ¿cuántas cartas habían? Una. Y entonces esa persona se paraba en un lugar, permiso, se colocaba en un lugar y empezaba a leer. ¿Y los demás qué hacían? Escuchaban. Ahora entendemos por qué dice bienaventurado el que lee y los que oyen, ¿sí? Entendemos el contexto. Pero ahora, haciendo una aplicación un poco práctica, que eso es lo que estábamos mencionando, ¿no? Antes solo una persona podía leer cuando llegaba la carta de manera inicial.
Es cierto que luego las iglesias empezaron a multiplicar estas cartas. Entonces decía, lo que te he enviado a ti, dice el apóstol Pablo, por favor, hazlo llegar a otra iglesia. Entonces, ¿cómo se hacía llegar a otra iglesia? Lo que yo le escribía a Rafa lo copiaba y lo mandaba a la iglesia de Aranza. El único nombre que me sé, vale, lo siento, Aranza. Entonces, cuando dice bienaventurado el que lee, aunque nosotros sacamos una aplicación que dijo nuestro hermano, que es una aplicación muy bonita, ¿no? Del contacto personal, aquí hay una aplicación más precisa. Dios está diciendo, bienaventurado aquella persona que está dispuesta a compartir la palabra del Señor. Porque el que se levantaba a leer, ¿qué hacía? Compartía la palabra, ¿no? Entonces, hay un mensaje especial para las personas que quieren compartir la palabra de Dios. O sea, bienaventurado aquel que se pone en disposición de compartir el mensaje del Señor. Pero no solo a compartirlo, sino a vivirlo. Aquella persona que está dispuesta a compartirlo a través del testimonio, a través de su vida, a través de su experiencia. ¿Saben que no hay un mensaje más poderoso que aquel que se da en la intimidad del hogar? ¿Sí o no? ¿Saben que en la intimidad del hogar es donde ocurren las cosas que nadie puede ver? Así que yo puedo ser un buen pastor y en mi casa ser un mal esposo, ¿sí o no? Sí. Puedo ser un buen pastor en la iglesia, o vamos a quitar el cargo de pastor, vamos a poner otro cargo. Puedo ser un buen anciano y tratar mal a mi esposa, ¿sí o no? Puedo ser un buen diácono, pero no respetar a mi hijo. Querida familia de Tenerife Sur, ¿quieren saber cómo crecería nuestra iglesia de forma orgánica si nuestros hijos se quedaran en la iglesia? Pero ¿saben por qué muchas veces nuestros hijos no se quedan en la iglesia? Porque papá y mamá no viven el evangelio en casa. Y una vez una chica me dijo unas palabras que me dolieron y cada vez que puedo las recuerdo en mi corazón y digo, Señor, ayúdame a hacer las cosas diferente. Porque ella está muy fuera de la iglesia, pero muy fuera de la iglesia. La invitamos a cenar a casa, mi esposa y yo, y empezamos a hablar, a conversar con ella, y nos dijo, es que mira, para mí el evangelio me ha robado a mi mamá y me ha robado a mi papá. Porque ellos prefirieron la iglesia antes que a mí. Prefirieron actividades antes que a mí. Y lo que vivían en la iglesia, lo que se aparentaba en la iglesia, en casa no era igual. No voy a dar detalles. Querida familia, si queremos ser bienaventurados compartiendo el mensaje, no pensemos en compartir el mensaje mañana en la plaza de San Isidro. Pensemos en compartir el mensaje con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra mamá y nuestro padre, con nuestro ser querido, con la persona que tenemos más cerca. ¿Saben que a veces estos son como dos extremos que ocurren dentro de nuestra iglesia? Extremo número uno. Padres son, pongo el ejemplo de padre porque es lo más fácil, ¿vale? Pero pongamos como un hermano, un tío, un primo o un amigo. El padre es súper radical que está pendiente de la iglesia y quiere que todo se cumpla perfectamente. Si su hijo se equivoca, lo echa de lado. El padre es súper libre, que no le importa nada, deja que el hijo haga todo, y al final cuando tú te pones a observar, cuando observas el resultado de esto, los dos polos son fracaso. Porque no podemos ser solo imposición y no podemos ser solo libertad. O sea, un padre, un amigo, un hermano tiene que saber cuándo decir, oye, que lo que estás haciendo no está bien, Rafa. Te tomo ejemplo porque él te tomó ejemplo, ¿vale? O sea, un verdadero amigo sabe cuándo decir, Rafa, te estás equivocando. Pero ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que si Rafa es mi amigo y es una persona madura emocionalmente, es capaz de reconocer mi reprensión. Pero ¿cuál es el problema
cuando Rafa es una persona inmadura emocional y espiritualmente, que va a tomar represalias hacia mí. Entonces, es tan difícil ser equilibrado porque no sabemos con quién estamos tratando a veces, o si la otra persona está a un nivel espiritual y emocional para entender lo que nosotros estamos hablando. Ahora, el versículo sigue diciendo, bienaventurado el que lee en singular. Y dice, bienaventurado, por cierto, algo que me llama la atención. Antes solo una persona tenía acceso para leer, tal vez algunas copias más, pero hoy en día todos tenemos acceso para leer la palabra de Dios, ¿sí o no? Así que si hoy el apóstol escribiese este mensaje, probablemente dijera, bienaventurados los que leen la palabra del Señor. Bienaventurados los que la hacen suya. Pero ahora, ¿saben que una costumbre que nosotros hemos perdido y que me preocupa con mi corazón? Hagamos una estadística. No lo voy a hacer porque es muy cruel. Pero ¿saben que ya ni siquiera traemos la Biblia a la iglesia? ¿Sí o no? Ya ni siquiera traemos la Biblia, y cuando contamos cuántas personas traen la Biblia a la iglesia, podríamos estar hablando de 10 personas. Pero ¿cuántas personas somos en la iglesia? ¿Y saben qué es lo gracioso? Que decimos, no, pero es que yo la tengo en el móvil. La tengo en el móvil y no pasa nada. Y yo también tengo 1000 versiones en el móvil. Pero el asunto es que hay algo que no se puede explicar psicológicamente. Bueno, sí, psicológicamente se puede explicar. Pero hay algo que no se puede explicar así, con simples palabras, con la experiencia que ocurre con tener una Biblia en tus manos, con rayar tu Biblia, con hojear, o sea, con pasar una y otra hoja. ¿Saben que, por ejemplo, yo tengo algo que en mi Biblia, por ejemplo, yo no me sé muchos versículos, ¿vale? O sea, no sé dónde están. Recuerdo lo que dice el versículo, pero normalmente digo, sé que está en Génesis, o sé que está en el Antiguo Testamento. Pero hay algo que ocurre, que mi cerebro es capaz de decirme, ese versículo está en la esquina derecha con un punto. Pero ¿saben qué? Con el móvil no puedes pasar eso. Con el móvil no hay ese contacto. Y yo sé, yo no quiero que piensen que soy una persona retrógrada, que no quiere avanzar en cuanto a la tecnología, pero que sepáis que lo que no hay contacto físico es complicado. Y os voy a poner un ejemplo fácil. Una relación en persona o una relación a distancia. ¿Quién prefiere la relación a distancia? Hay algún loco que la prefiere. Pero los que han vivido una relación a distancia saben que no es lo mejor. Porque a nosotros nos encanta el contacto. Y ese contacto lo hemos perdido con la palabra de Dios, aunque no queramos aceptarlo. Ese contacto no lo tenemos, y como no lo tenemos, mira, la Biblia se compara de forma figurativa con una espada, ¿no? ¿Sí? Saben que hace muchos años atrás, cuando era joven, yo practiqué artes marciales. Practicaba karate y un arte marcial que se llamaba kobudo. El kobudo es un arte marcial que trabajas con eso se llama bo, que es como una madera grande. Y recuerdo que en Venezuela, hace muchos años atrás, era muy bueno en esto, ¿vale? Yo era campeón en esto. Y recuerdo que siempre ganaba, siempre, pero era muy bueno en esto. Peleas con madera. Y recuerdo que en una oportunidad perdí mi bo. Y alguien me dijo, Miguel, es que tú eres tan bueno que no pasa nada, te presto el mío. Y yo dije, es verdad, no pasa nada. Es uno muy parecido, tiene el mismo peso, tiene la misma calidad de pintura, es exactamente igual, no pasa nada. Y me fui a una competencia con un bo ajeno. ¿Quieren saber qué pasó? Una paliza, hermano.
¿Saben por qué? Porque no estaba entrenado con ese bo. Ahora, cuando nosotros usamos la Biblia en el móvil, estamos entrenando cada día con un bo diferente. ¿Y saben por qué a veces no estamos preparados, como decía el apóstol, para defender vuestra fe? Porque no existe ese contacto, esto es mío. Y esto es mío, y yo, es que, mira, yo podría abrir la Biblia donde yo quisiera, no puntualmente, pero muy cerca. Pero me das una Biblia nueva y no lo hago. ¿Por qué? Porque esta es mi Biblia, esta yo la conozco, esta la huelo, me encanta el olor de mi Biblia. Pero querida iglesia, bienaventurado el que lee. Bienaventurados los que leen. Los que no se exponen a la palabra de Dios, lamentablemente debo decir algo, están en oscuridad, aunque estéis en la iglesia. Quien no se expone a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera mi camino. Así que si la Biblia es una lámpara y yo no me estoy exponiendo a la lámpara, ¿qué pasa? Estoy caminando en oscuridad. Y por eso vienen los pensamientos confundidos y empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas doctrinales. Empezamos a tener problemas de comprensión. Empezamos a tener problemas de nuestra forma de vivir. Que decimos, bueno, eso ya no es tan malo. Eso yo lo puedo hacer de esta manera. Porque no estamos expuestos a la luz y caminamos en oscuridad. Ahora, el versículo sigue diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Me encanta este punto porque menciona que los que oyen en ese contexto era un oír comunitario. O sea, como lo que está ocurriendo en este momento. Todos aquí estamos oyendo la palabra del Señor. ¿Qué indica? Que la religión es comunitaria. No puedo vivir una religión solito, apartado. Y hablaba con Eduardo, ¿no? En el coche acerca de este pensamiento, ¿no? De vivir la religión solo o separado. Y qué lamentable que hay algunas personas que todavía hoy, dentro de nuestra iglesia, creen que pueden vivir una religión solos. Creen que pueden vivir una vida espiritual apartados. Que no lo puedo demostrar en este momento, porque no hay tiempo, pero es imposible. Tal vez momentáneamente, unos días, unos meses, incluso algunos años. Pero no puedes llevar una vida espiritual sin la comunidad. Porque la comunidad te ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, la comunidad te ayuda a mejorar como persona. Si yo tengo un problema con Sergio, si yo soy chismoso y hablo mal de Sergio, y Sergio me hace lo que dice Mateo 18, y me dice, hey Miguel, vamos a hablar amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo esto de mí? Si yo reflexiono, entonces tiendo a dejar de ser chismoso. ¿Me estoy explicando? Así que la comunidad me ayuda a ser mejor persona a través de los problemas. Solo puedo mejorar si soy maduro emocional y espiritualmente, porque los problemas nos ayudan a afilarnos, como dice el proverbio, ¿no? El hierro con el hierro se afila, así como el hombre con el hombre. O sea que lo que nos hace mejor persona, lo que nos ayuda a estar más preparado, son los problemas, la fricción. Y otra cosa que me gusta de este versículo es que el mensaje debe ser discernido colectivamente. ¿Saben que hay algunos iluminados hoy en día que creen que tienen algo que la Biblia llama profecía privada? ¿Conocen algunos de estos? Que dicen, mi interpretación es la correcta, toda la iglesia está equivocada. Un secreto para encontrar a una persona que no está equilibrada es cuando esa persona, no me voy a atrever a decir esto, no, voy a ser más suave, ¿vale? Pero cuando una persona empieza a decir frases como esta,
la iglesia ya no está predicando tal mensaje. ¿Saben? Hay un mensaje detrás de eso. O sea, ahí está diciendo muchas cosas, aunque no las está diciendo. ¿Quién es el que lo está predicando? Él. Todos los demás no están haciendo su trabajo. ¿Quién lo está haciendo? Él. Todos los demás son malos. ¿Quién es el bueno? Él. Así que cuando escuchemos frases que atacan de forma general, es cierto que hay cosas que, bueno, no se pueden estudiar en un sermón. Por ejemplo, ¿se podría hablar superficialmente de las 2300 tardes y mañanas en un sermón? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero podríamos entender la profundidad de las 2300 tardes en un sermón? Imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que el que quiera estudiar profecía, mensaje pro salud, el lenguaje, el conflicto de los siglos, el que quiera estudiar y quiera conocer, ¿qué tiene que hacer? Grupo pequeño. Allí sí hay tiempo de discutir. Allí sí hay tiempo de crecer. Allí sí hay tiempo de hacer preguntas. Pero aquí solo tenemos 30 minutos, hermanos. Así que cuando una persona empieza a atacar de esta manera, tenemos que entender que no está actuando correctamente. Porque el foco está en un lugar donde no tiene que estar. Ahora, el versículo sigue diciendo, bienaventurados los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ahora, ¿qué significa la palabra guardar? Los que guardan las cosas que están escritas. ¿Quién me dice algo? ¿Qué significa guardar? Obedecer. ¿Cómo? Obedecer. Atesorar y poner en práctica. ¿Qué me dijo por aquí? Obedecer. Alguien dijo, ¿no? Obedecer. Muy bien. ¿Quién me dice algo más? Testificar. Muy bien. La palabra guardar me viene a la mente como un guarda, ¿no? Como un guardián. ¿Qué hace un guardián? Un guardián protege, ¿no? O sea, es como que tiene respeto de la palabra de Dios. Como que protege este mensaje. Es una persona que valora lo que hay dentro. Es cierto que lo guarda, que lo obedece, pero es un guardián del mensaje de Dios. Así que nosotros somos guardianes de la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermana. Ahora, el versículo sigue diciendo, porque el tiempo de Dios está cerca. Ahora, quiero finalizar con esta idea, ¿vale? Sé que he dado muchas vueltas hoy, pero es la primera vez que nos conocemos y tenía que aburrirlos un poco. Entonces, el tiempo de Dios está cerca. ¿Saben que muchas personas se preguntan, ¿el tiempo está cerca de verdad? ¿Cuántos años tenemos escuchando el tiempo está cerca? Muchos años, ¿no? Y conozco abuelitos que murieron con esta frase, el tiempo del Señor está cerca. Aunque aquí no está haciendo referencia directamente a la segunda venida, hace alusión indirectamente, pero directamente está hablando de la profecía y del cumplimiento. Pero aquí hay una palabra que yo estoy seguro que ya lo habrán escuchado, que es la palabra kairos. Hay dos formas de hablar de tiempo en la Biblia. Número uno, cronos. ¿Qué significa cronos? ¿De dónde? La palabra cronómetro, ¿no? O sea, estamos hablando de un tiempo de hora. Pero la otra palabra es la palabra kairos. Y esta palabra se refiere a tiempo, pero no a un tiempo de hora. ¿Cómo? Sí, pero más que un tiempo específico, es como a la oportunidad. Por ejemplo, como a un momento, sí. Sí, como cuando alguien dice, disculpa, no he llegado a tiempo. O gracias a Dios estoy a tiempo. ¿Se está refiriendo a la hora? No, se refiere a lo que está ocurriendo, no al momento. Como cuando alguien va a comer, cuando está comiendo una familia y llega un invitado y dice la madre de familia justo a tiempo, ¿no? O sea, no se está refiriendo a la hora, se está refiriendo al momento, ¿no? Recuerdan que en Gálatas 4:4 dice, y Dios envió a su Hijo, no recuerdo cómo dice la palabra,
No, y llegado así, dice así, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Llegado el cumplimiento del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo oportuno de Dios. No estamos hablando de fechas, de momento. Y quiero que reflexionemos un poco sobre esta palabra, porque los tiempos de todos son diferentes. Y el tiempo oportuno para Prada puede ser diferente para Elsa, por ejemplo. Y cada uno de nosotros tiene un tiempo especial con Dios. Y a veces nosotros queremos adelantar los tiempos y a veces queremos retroceder los tiempos. Pero cuando nosotros entendemos que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, entonces empezamos a ver la vida de forma diferente. Cuando yo entiendo que Dios tiene un tiempo diferente para Aranza, entonces dejo de ver a Aranza como una pecadora. ¿Me estoy explicando? O sea, si yo veo que Aranza, perdón, es el único nombre, ¿vale? Si Aranza, yo veo que es una chica que hoy está en pecado, y yo entiendo que Dios tiene un tiempo especial con cada uno de nosotros, mi relación con Aranza no va a ser una relación de superioridad. Porque en algún momento yo también estuve en pecado abierto. Ahora estamos en pecado oculto algunos, ¿no? Estoy hablando de pecado abierto. Entonces, cuando yo encuentro esta relación con Aranza, entonces mi relación no va a ser de superioridad, sino va a ser de, oye, que ella está en su proceso. Que hay que entender a Aranza. Que hay personas que cambian radicalmente de hoy para mañana, pero otras no. Entonces, este versículo, yo sé que estamos sacando muchas aplicaciones que tal vez no estaban directamente en el versículo, pero creo que son lecciones importantes para cada uno de nosotros. Porque el Señor en primer lugar dice, bienaventurado el que lee. O sea, feliz cada uno de vosotros los que leéis la palabra del Señor. Saben que siempre he tenido la tentación de decir, ¿cuántas personas han leído la palabra hoy? No levanten la mano, ¿vale? Porque es una tentación malvada que tengo en mi corazón. Algún día la haré. Hoy no es el día, ¿vale? Pero estoy seguro que si hiciera una encuesta así, la respuesta sería muy triste. Y estamos hablando de un viernes, día de preparación. Pero si hiciera la misma pregunta el día sábado, sería exactamente igual. Queremos que la iglesia cambie, que las vidas cambien, que nosotros cambiemos, pero estamos muy lejos de la palabra del Señor. Y la Biblia comienza el libro de Apocalipsis en el versículo número 3 diciendo que son felices aquellas personas que se exponen, que se acercan a la palabra del Señor. Así que si tú estás viendo que tu vida no está muy dichosa, no te sientes muy feliz, tal vez es porque estás un poquito apartado del ideal que Dios tiene para ti. Que el Señor os bendiga y nos permita entender que con Cristo, con su palabra, con su mensaje, podemos ser dichosos y bienaventurados. Amén. Recuerda suscribirte y dejar un like. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho.